Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy nos adentraremos en lo más profundo de la misteriosa África para conocer un fenómeno que cambia todas nuestras ideas preconcebidas sobre la familia, el matrimonio y los roles de hombres y mujeres. Hablaremos sobre la tribu Lotón, y seguro recordarás este nombre. ¿Por qué? Porque en su cultura, por cada mujer hay 5 esposos. Sí, no es un error. Y esto no es una fantasía, ni un mito, ni una exageración. Es una realidad que existe en este mismo momento. Hoy les contaremos cómo y por qué funciona su sociedad, cómo funciona todo allí, y por qué este sistema no destruye, sino que, al contrario, ayuda a sobrevivir. Así que acomódate bien, será un viaje muy interesante. No olvides darle me gusta, suscribirte, y al final, asegúrate de comentar qué piensas sobre todo esto. Tu comentario podría ser el tema de un próximo video. Comencemos por el lugar donde vive esta tribu. Los Lotón habitan en lo profundo de la selva africana, en áreas donde rara vez pisa un ser humano moderno. Imagina bosques densos, alta humedad, naturaleza salvaje, un ambiente hostil, donde cada día es una lucha por la supervivencia. En un lugar así, nada puede ser por casualidad. Todo, hasta la estructura de la familia, tiene su lógica. Por eso, que por cada mujer haya varios hombres no es un capricho, sino un mecanismo bien pensado y ajustado que ayuda a su pueblo a sobrevivir en las duras realidades del entorno. La pregunta inmediata es, ¿por qué? ¿Por qué no al revés? Como en la mayoría de las sociedades, todo se reduce a las condiciones de vida y a los recursos disponibles. La tribu Lotón tiene recursos muy limitados. La comida, el agua, la protección contra los animales salvajes, la construcción de viviendas, todo esto requiere esfuerzos. Si cada hombre tuviera su propia familia, simplemente no habría suficientes recursos para todos. Y cuando varios hombres comparten una esposa, también comparten las responsabilidades, los niños, el hogar, la seguridad. Es como un equipo que trabaja junto por un mismo objetivo: preservar y expandir la familia. Aquí es donde empieza lo más interesante. Los 5 hombres no compiten entre sí, al contrario, cooperan. No tienen el concepto de mi hijo. Todos los niños son considerados comunes. Cada hombre tiene su rol y todos se sienten valiosos. Juntos cazan, consiguen comida, construyen el hogar y protegen a la familia de los peligros. Y cuando nace un niño, nadie organiza escenas de celos ni busca quién es el padre, porque el padre es cada uno de ellos. Esto, por cierto, reduce los niveles de estrés y presión que los padres suelen experimentar en otras culturas. Podrías pensar, ¿cómo será vivir con 5 hombres a la vez? Pero en realidad es una posición muy ventajosa. La mujer en la tribu Lotón es el centro de la familia. La protegen, la cuidan, se preocupan por ella. No está sola, siempre tiene apoyo. Además, tiene la capacidad de influir en las decisiones familiares, porque es por ella que todo esto funciona. Gracias a este sistema se siente segura y recibe el máximo cuidado, tanto físico como emocional. Ahora surge la pregunta: ¿cómo se forman estas familias? ¿Todo es por amor o por cálculo? Aquí entra el consejo de ancianos. Son ellos quienes deciden con quién se casará cada persona. Esto no es por dictadura, sino para mantener el equilibrio en la tribu. Si se diera total libertad de elección, podría haber desequilibrios. Una mujer podría terminar con 10 hombres,
mientras que otra se quedaría sola. El consejo se asegura de que todo sea justo. Probablemente pensaste, ¿y qué pasa con los celos? 5 hombres y una mujer es una receta para un culebrón. En realidad, hay conflictos, pero la tribu tiene rituales y tradiciones claras que ayudan a evitar peleas. Por ejemplo, cada hombre tiene un tiempo determinado para pasar la noche con su esposa. Todo está acordado con antelación. No hay sorpresas ni invasiones de territorio ajeno. Además, desde pequeños, se les enseña a los niños a respetarse entre sí y a trabajar en equipo. No es una competencia, sino una alianza. Sí, hay momentos de tensión, pero gracias a la cultura de respeto mutuo, no llegan a extremos. Te sorprenderá saber que los niños en estas familias tienen un nivel de seguridad y confianza mayor que en algunas sociedades modernas. ¿Por qué? Porque no tienen un solo padre, sino 5. Reciben atención, cuidados y consejos de todos los hombres adultos de la familia. Si uno de los padres se va de casa, los demás se quedan para cuidar al niño. Si uno se enferma, los otros lo cubren. Es una verdadera responsabilidad colectiva que proporciona a los niños una base sólida. Sí, por supuesto. No todos en África apoyan su estilo de vida. Hay tribus vecinas que consideran esta estructura extraña, e incluso a veces equivocada. A veces hay conflictos entre tribus, pero los Loton se mantienen unidos, como una sola familia. Y lo interesante es que los investigadores que han visitado la tribu destacan que dentro de los Loton casi no hay enemistades. Toda la atención está dirigida no a la lucha entre ellos, sino a sobrevivir juntos. Esto es algo que a veces falta en muchas sociedades modernas. Los antropólogos que han estudiado la tribu ven a los Loton como un ejemplo único de cómo el ser humano puede adaptarse a condiciones duras. Están convencidos de que esta estructura no es una rareza, sino una adaptación brillante. Sí, esto no es como vivimos nosotros, pero funciona. Su sociedad es estable. Los niños crecen en un ambiente de cuidado, y la cultura se ha mantenido durante siglos. Incluso los científicos se preguntan, ¿podría usarse algo similar en el futuro si los recursos del mundo empiezan a agotarse? La historia de los Loton no es solo un dato curioso, es un recordatorio de que no existe una sola forma correcta de vivir. Lo que nos parece extraño a nosotros, para algunos es la norma. Y lo más importante, si un sistema funciona y hace felices a las personas, ¿por qué no debería existir? La tribu Loton ha demostrado que incluso las formas más inusuales de familia pueden ser fuertes, armoniosas y eficaces. Su experiencia nos enseña a respetar y entender otras culturas, en lugar de juzgarlas desde nuestra propia perspectiva.